Buen día, que el Señor los bendiga. Qué gozo es compartir la palabra una vez más. El día de hoy vamos a terminar este recorrido por el Antiguo Testamento. Si usted ha seguido estos podcasts, se dará cuenta que hace varias semanas empezamos a predicar a partir del libro de Génesis un mensaje de cada libro de la Biblia. Y hoy llegamos al final del Antiguo Testamento. El último libro es Malaquías. Y hoy vamos a leer el capítulo 3, los versos 16 y 17. Dice así la palabra del Señor. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. El libro de Malaquías cierra el canon del Antiguo Testamento, es decir, la lista oficial reconocida por los judíos y por los cristianos como los libros inspirados por Dios, la revelación de Dios para el pueblo de Israel. Termina con el libro de Malaquías. Malaquías fue, junto con Nehemías, los últimos libros que se escribieron antes de que viniera un periodo de 400 años de silencio profético, donde ya no hubo más escritos revelados por Dios a sus profetas, hasta que vino el Señor Jesucristo, lo cual se relata en los Evangelios a partir de Mateo, 400 años después de esta última profecía de Malaquías. Y el libro de Malaquías, como todos los profetas, trata siempre el tema del pecado y habla de primeramente un llamado al arrepentimiento, un reclamo de Dios para que el pueblo se vuelva a Él. También hace advertencias de juicio, pero como siempre también hace promesas de restauración. Inclusive el libro de Malaquías tiene una característica que él anuncia que prácticamente ya no habría más revelación hasta que apareciera un profeta como Elías, que después lo veremos más adelante. Fue Juan el Bautista, que vino anunciando el día del Señor, el día en que el Señor vendría a morar con su pueblo, que pues Jesucristo, quien es Emmanuel, Dios con nosotros, cumplió esa profecía. Pero el día de hoy quisiera yo enfatizar otro aspecto, no tanto profético mesiánico de Malaquías, sino más bien quiero enfatizar una aplicación para nuestros días. Y el libro de Malaquías tiene una característica muy interesante. Es un libro que yo le podría decir que tiene un tono triste, un tono de decepción de parte del Señor, y es porque el pueblo que había regresado a la tierra prometida después de 70 años de cautiverio, más o menos 100 años antes de lo que narra Malaquías, había regresado, se había asentado de nuevo en Jerusalén, había reconstruido la ciudad, sus casas, el templo, habían reiniciado los cultos públicos de adoración. Y resulta que después de 100 años Malaquías escribe a un pueblo indiferente, a un pueblo frío, a un pueblo tristemente ya no idólatra como antes, tal vez ya no tan pecaminoso como lo había sido antes, pero sí a un pueblo indiferente, incluso a un pueblo cínico. La retórica que usa Malaquías, el método profético que utilizó, es como una especie de diálogo entre Dios y el pueblo, donde el Dios le hace varios reclamos al pueblo, llamándole la atención por su frialdad, por su tibieza, por su indiferencia, por su desamor. Después de que Él los había traído de nuevo a casa, el pueblo había vuelto a caer en una especie de adormecimiento, de sueño, donde sí lo adoraban a Él, ya no adoraban ídolos, pero incluso lo hacían de una manera metódica, de una manera rutinaria, de una manera, podríamos decir, hasta aburrida, con fastidio. Ya les pesaba inclusive adorar a Dios, y seguían quebrantando algunos mandamientos básicos, como el amor al prójimo, como el no tener matrimonios con mujeres extranjeras, como el repudiar a sus mujeres, el divorciarse, el no cumplir con los deberes del
las ofrendas, de los diezmos, etc. Y el Señor les hace un reclamo fuerte de una manera un tanto sorprendente, porque es como un diálogo entre Dios y un pueblo tibio, un pueblo frío. Y en el libro encontramos 7 momentos en que Dios le hace un reclamo al pueblo por alguno de estos aspectos que he comentado, y el pueblo contesta de una manera terrible, de una manera cínica, de una manera triste. En este diálogo el profeta pone en labios del pueblo los pensamientos que había detrás de esa frialdad. Y esas 7 preguntas son muy reveladoras acerca de lo que Dios anhela de nosotros. La segunda parte que quiero platicar con usted, o estudiar con usted más bien, es la respuesta de Dios cuando el pueblo realmente se apasiona por Él y se entrega completamente a Él. Primero déjeme comentarle estas 7 preguntas que le podríamos llamar preguntas cínicas de un pueblo indiferente. El Señor comienza diciéndoles que Él los ha amado. Dice, yo los he amado. Y el pueblo le contesta de una manera tan fría, ¿en qué nos has amado? Como diciéndole, yo no siento tu amor, yo no te creo, yo no creo que me ames. Y tristemente hoy muchos de nosotros a veces así reaccionamos con el Señor. Él nos ha amado, Él entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros. Él vino a la cruz a morir por usted y por mí. No escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y nosotros a veces, porque simplemente no estamos de humor, o porque estamos distraídos, o porque simplemente somos apáticos, no sentimos ese amor y se lo hacemos saber al Señor de esa manera. Y decimos, es que no te siento, y olvidamos que el amor es una decisión, es amar sin esperar inclusive que sea algo que sea espectacular. Hay mucha gente que espera sentir emociones y todo lo liga a un sentimiento, cuando el amor es como el Señor nos lo enseñó, es la decisión de entregarse simplemente por el querer el bien de otra persona. Y el Señor les dice, yo los he amado, los traje aquí de vuelta, les di su tierra. Y el pueblo de una manera tan dura le dice, ¿en qué nos has amado? Hoy que esas preguntas no resuenen en nuestro corazón, que veamos el amor de Dios y lo apreciemos y respondamos a Él. El siguiente momento es cuando el Señor les reclama que han menospreciado su nombre. Y el pueblo le pregunta, ¿y en qué hemos menospreciado tu nombre? Cuando en ese momento ellos estaban entregando ofrendas despreciables. El Señor había pedido lo mejor, las primicias, los mejores animales para el sacrificio, lo mejor del trigo, lo mejor de la cebada, etc. Y ellos traían lo hurtado, dice aquí, traían las ovejas que estaban enfermas, que estaban mancas, cojas, ciegas. Y le dice el Señor, ¿acaso tú le llevarías eso a tu príncipe como regalo y me lo quieres traer a mí? ¿Por qué menosprecias mi nombre? Es decir, ¿por qué me haces menos? ¿Por qué le das más importancia a tus cosas que a mis cosas? ¿Por qué me dejas para el final? ¿Por qué me traes las migajas?, le dice Dios al pueblo. La tercera pregunta que se suscita después de un reclamo del Señor al pueblo, el Señor les dice que lo han deshonrado, y ellos le dicen, ¿en qué te hemos deshonrado? Y el Señor les dice, me han deshonrado cuando piensan que es un fastidio adorarme. El pueblo más adelante se nos dice que decía, oh, qué fastidio es esto. Y dice el Señor, y entonces con eso me desprecias. Cuando piensas que es molesto tener que venir a mi santuario y adorarme, cuando piensas que es carga el seguir mis mandamientos y se te hace un fastidio, cuando, como dijo el Señor Jesucristo, la carga del Señor es ligera, es algo que Él lleva junto con nosotros. Hay un engaño tan grande del maligno que hace pensar que la vida en Cristo es difícil, cuando si depositamos nuestra fe y nuestra confianza en Él, la vida se simplifica muchísimo. Lo difícil es decidirse a hacerlo. Y el pueblo estaba diciendo, es un fastidio
todo esto de adorarte. Que Dios no nos encuentre pensando eso y que le demos la honra y el honor que Él se merece. El siguiente episodio es en el verso 2, en el capítulo 2, verso 17, cuando el Señor le dice: estoy cansado de oírlos, me han cansado con sus palabras. Y le pregunta al pueblo: ¿y en qué te hemos cansado? Todavía con desfachatez le preguntan eso. Y el pueblo lo que decía era que el Señor no era justo. Se quejaba de que aparentemente el impío prosperaba y el bueno sufría. Un clamor y un reclamo que ha resonado en la mente de muchas personas. El mismo Job le reclamaba a Dios: ¿por qué yo tengo que sufrir si soy bueno, si soy justo? Habacuc también, como lo vimos hace unos días, le decía al Señor: ¿cómo es posible que un pueblo impío venga a castigar a tu pueblo? Y a veces queremos entender todo lo que Dios hace como si fuéramos mayores que Él, cuando Él ha dicho: estad quietos, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, yo sé lo que estoy haciendo. El Señor es tan bueno que en el caso de Job y en el caso de Habacuc y en nuestro caso se toma el tiempo para escuchar nuestros reclamos injustos, pero Él con paciencia nos escucha. Pero qué triste es que lo hagamos cansar y que tenga que estar escuchando reclamos en vez de escuchar bendiciones y gratitudes. Ojalá lleguemos cuando estemos en esos momentos, y yo sé que hay momentos difíciles en la vida que nos hacen cuestionarnos por qué están pasando las cosas, pero ojalá y sigamos el ejemplo de Job y de Habacuc, que Job finalmente dice: pondré mi mano sobre mi boca y me callaré, para escuchar lo que Él tiene que decir, y ya no lo cuestionaré. De oídas lo había oído, pero ahora lo conozco. O como Habacuc, que dice: calle delante de Él toda la tierra, y aunque la higuera no florezca, aunque no haya frutos ni ganado, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Que no hagamos cansar al Señor con nuestros reclamos absurdos de que Él no es justo. El siguiente momento de desafío del pueblo hacia Dios es cuando Dios les dice: vuélvanse a mí. Esto está en el capítulo 3, en el verso 7. Les dice: vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Y le pregunta el pueblo con desfachatez: ¿en qué hemos de volvernos? Cuando ni siquiera estaban guardando los mandamientos de cumplir con los diezmos, con las ofrendas, de no casarse con mujeres extranjeras idólatras, de respetar el pacto matrimonial, etc. Ellos sabían bien que no estaban vueltos al Señor y todavía tenían el descaro de preguntarle. Y el Señor les dice: vengan a mí, vuelvan a obedecerme, guarden mis leyes y yo volveré a ustedes. El Señor siempre está con sus brazos abiertos, esperando a que, como dijo el Señor Jesús, si lo amamos, guardemos sus mandamientos. Esa es la mejor manera de mostrar el amor al Señor, guardando sus mandamientos. El siguiente momento de cuestión es cuando en el verso 8 el Señor les dice: ustedes, la nación toda, me ha robado. Y les dice: ¿en qué te hemos robado?, le dice el pueblo, cuando no estaban cumpliendo con el mandato de los diezmos y las ofrendas. Y no porque Dios necesite los bienes del hombre, si Él es el dueño. En cantidad de veces nos dice: mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Tú eres mío. Mío es la plata, mío es el oro. Todo lo que existe es para mí. Yo no necesito de ti, no necesito alimentarme de tus sacrificios ni de tus ofrendas. Pero eso es algo que el Señor instituyó para que nosotros mismos nos demos cuenta de que todo le pertenece a Él y que nos rindamos a Él. Es un símbolo de nuestra entrega y no nada más las cuestiones materiales. El Señor lo que espera más allá de eso, en primer lugar, es nuestro amor manifestado en obediencia, nuestra adoración, nuestro tiempo, que le entreguemos el tiempo a Él, que le entreguemos nuestras decisiones, que le entreguemos nuestras capacidades físicas, intelectuales, espirituales, que sirvamos a sus propósitos. Cuando no hacemos eso, estamos robando al Señor.
y el pueblo estaba robándole al Señor, no solo en sus ofrendas y sus diezmos, sino en todo lo que eso representaba, como lo hemos dicho. Su adoración no era absoluta, estaba muy lejos de ser lo que Dios deseaba. Y finalmente el Señor en el último desafío les dice que las palabras del pueblo han sido duras, sido violentas. Y todavía el pueblo le dice: ¿qué hemos hablado contra ti? Cuando ellos decían: es por demás servir a Dios, es decir, es inútil servir a Dios. No creemos que servir a Dios tenga una bendición para nosotros. Qué triste que el Señor escuche eso. Qué triste es que alguien llegue a pensar que no servir a Dios le va mejor que servirlo. Cuando el Señor tiene, como Él mismo lo dijo, tiene los cielos abiertos para nosotros. Todo es cuestión de que nos decidamos nosotros a obedecerlo. Esa es la primera parte. Es una parte triste, una parte difícil, una parte dura de un Dios con un corazón adolorido, escuchando esas palabras insolentes de su pueblo. Pero Él, con una paciencia y un amor, termina el libro con una esperanza y una promesa para los que temen, para los que piensan en Él. Dice los versículos que leímos que los que temen al Señor serán escuchados por Dios. Usa la frase escuchar y oír, es decir, para enfatizar que Dios está atento a los que lo buscan, a los que lo aman. Si escucha incluso los reclamos de aquellos que son insolentes, con cuánto más amor y atención no escuchará. Como dice el apóstol Pablo, si siendo enemigos fuimos amados por Él antes de conocerlo, cuánto más no nos dará todas las cosas ahora que somos sus hijos. El Señor escucha. Mi hermano, Dios lo escucha, Dios lo oye. A veces Dios responde muy rápido, a veces Dios espera un tiempo pertinente, pero lo que debe quedar claro en nuestro corazón es que Dios siempre escucha. Dice también el pasaje que leímos que se escribió un libro de memoria delante de Él, precisamente para los que temen su nombre y para los que piensan en Él. El Señor guarda en su corazón, en su memoria, cada cosa que nosotros hacemos y dejamos de hacer. El Señor piensa en nosotros. No solamente nos escucha, sino que atesora lo que le decimos y lo recuerda y lo guarda en su corazón. No olvida a los que le temen y a los que piensan en Él. Aunque de momento las circunstancias de la vida dicten lo contrario, usted puede estar seguro que Dios piensa en usted y lo tiene en su memoria y lo tiene en su corazón. ¿Por qué dice el pasaje más adelante que aquellos que piensan en Dios, que le temen, son su especial tesoro, son su remanente, son el tesoro de su corazón, un tesoro especial? Como Él se lo dijo al pueblo siempre: si ustedes me obedecen y me guardan y me aman, ustedes serán mi especial tesoro. El Señor nos dice hoy a los que pensamos y tememos su nombre: ustedes son mi especial tesoro. Y mire lo que dice, que el Señor va a actuar y a perdonar. Aunque a veces somos como el pueblo de Israel, indiferentes, insolentes, el Señor siempre tiene sus brazos extendidos. Oye, guarda memoria, nos ama, actúa y nos perdona como un padre que perdona a su hijo que le sirve. Finalmente, la profecía de Malaquías termina diciendo en el capítulo 4 que vendrá el Señor a vivir con su pueblo. Y dice aquí que el capítulo 4, verso 2, dice de nuevo, el mensaje es para aquellos que temen su nombre. Dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Todos aquellos soberbios, los que hacen maldad, dice, serán consumidos como la estopa, dice en el versículo 1 del capítulo 4. Todos los que desgastan su vida con preguntas inútiles como las que acabamos de meditar, no recibirán la bendición que ellos anhelan, porque han retado al Señor de una manera malvada, de una manera perversa. Pero los que temen en su nombre,
para ellos nacerá el sol de justicia, es decir, nacerá la luz, porque Jesús es luz, y vendrá salvación. Oremos. Padre Santo, en tu nombre, en esta hora, encomendamos nuestras vidas, Señor, y te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios de amor, Señor, que inclusive tienes la paciencia de escuchar los reclamos de un corazón frío, Señor. Y tú nos das la oportunidad una y otra vez de volvernos a ti, de temer tu nombre y de pensar en ti, Señor. Y tienes grandes promesas para nosotros, ser tu especial tesoro y hacer que el sol de tu justicia nazca en nosotros y que volemos en las alas de tu salvación. Ruego por todos los que escuchamos este mensaje, que entre en nuestro corazón y que nunca, Señor, nos dejemos llevar por los sentimientos del momento, por la desesperación, por la angustia, por la frialdad y cuestionar, Señor, tus caminos, Padre, sino más bien amarte, pensar en ti y, Señor, como tú lo has dicho, Padre, como un padre que perdona a su hijo, que tú nos perdones, Señor, y que te podamos servir. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor los bendiga. Hasta mañana.